¿Qué tal? Es un gusto recibirle en Economía y Mercados, siempre realmente con temas interesantes en nuestro especial de alto nivel. Y pues vamos a tocar este tema. Sí sabemos que lleva un año lo de Rusia, Ucrania, que realmente hay que comprender lo que es la OTAN, comandada por Estados Unidos y con la Federación Rusa. Ucrania, pues básicamente es el tablero o es la cancha que nos llevan a reflexionar en qué está ocurriendo en todas las partes del mundo y no nada más es una situación de decir es más de lo mismo, todos los días comentamos repitiendo las cosas, no. Lo que sucede es que unas partes del mundo están llenos de una pantalla de la infodemia, de la censura, y en este lado nos toca precisamente tener que brincar esos muros, ¿verdad? De la censura, de las mentiras, del bombardeo, de las cosas que quieren que pensemos. Y esa situación, pues tenemos que estar todos los días al tanto, retroalimentando con usted. Y hoy, pues es una ocasión también para poderlo compartir con un invitado que es es un analista, es un comentarista, es una gente que está siempre a la vanguardia, comentando muy firme en los planteamientos de las ideas que tiene, y yo siempre he considerado realmente muy enriquecedoras las pláticas, las charlas, y hoy precisamente vamos a comentar, y estoy seguro que usted lo va a disfrutar, así que prepárese un cafecito, prepárese la bebida de su preferencia y póngase a disfrutar con nosotros. Así que pues ya tenemos en línea, vamos a invitar muy bien, licenciado Juan Carlos Calimayor, bienvenido, es un gusto siempre compartir el espacio para enriquecer al teleauditorio. Igualmente, Rafael, buenos días todavía, mucho gusto, es un gusto compartir contigo este espacio de reflexión, de debate, y sobre todo porque parece ser que tendremos puntos de vista encontrados o quizá distintos respecto de este tema tan interesante, tan complejo que es la guerra en Ucrania, ¿no? Correcto, y eso es lo que enriquece. Las Claro. diferencias analizadas siempre en la civilidad son las cosas que enriquecen verdaderamente y además los puntos de convergencia que sin duda alguna salen y pues nos vamos a arrancar ahorita con la primera lámina si nos permites para que hagamos un poquito de inducción y nos jalamos al primer tema, producción, si vamos en nuestra primera lámina. Bueno, tenemos que partir de que ahorita hacemos una ingeniería regresiva, pues vemos que tenemos los dos polos, ¿no? La idea es plantear que Ucrania es una cancha, verdaderamente, y que los intereses están en la parte de Estados Unidos, que ahí carga el escudo de la OTAN, él es el que mueve ese pandero, por supuesto, y Europa pues obedece, y también gentes del AUKUS como Australia, Japón, en fin. Y por el otro lado, la Federación Rusa, que obviamente pues va solo, indistintamente de los aliados que pueda tener, y ahorita nos encontramos en este punto de partida, y lo que comentabas muy bien, licenciado Calimayor, el punto de divergencia, pero que ahorita lo vamos a enriquecer conjuntamente, es ver si es una provocación, ¿verdad? Lo que le hicieron a la Federación Rusa, como a cualquier país o persona que le hagan para que reaccione de alguna manera, y en este caso particular lo que fue ellos, o es una invasión, llámese de la manera que se le pueda ver, una invasión hecha completa e indebidamente por la Federación Rusa. Así que adelante, licenciado Calimayor, para el punto de vista. Lo que tenemos es un país soberano, un país reconocido dentro de la comunidad internacional, miembro de las Naciones Unidas, y una violación flagrante a esa Carta de las Naciones derivado de una invasión por parte de Rusia. Sí es cierto, y bien cierto, que Vladimir Putin venía advirtiendo el riesgo que para ellos significaba el ingreso, y es que hay que diferenciar que una cosa es el ingreso de Ucrania a la Unión Europea con un tratado de libre comercio, que era lo que estaban procurando hace un poco más de 10 años, y este era más bien pues de entrar dentro de este grupo de países que ya son más de 25
bajo el cobijo de no tener fronteras, no solamente en términos de pasaportes, de visados, de trabajo, sino también en el intercambio libre de productos. Esto, en mi opinión, ha beneficiado particularmente a los países de Europa del Este, que se sumaron al bloque de la Unión Europea. Primero fueron 15 países. Ahí está el ejemplo de España, de Portugal, que eran países europeos pero pobres. Y ahí tenemos el caso de República Checa, por citar algún ejemplo, y otros países de Europa del Este que al ingresar al bloque económico europeo, pues además de que son hermosísimos, de que tienen una historia y tradición, pues ahora se han visto beneficiados del libre comercio, del intercambio comercial. Entonces, el país de Ucrania, una nación joven que nació en 1990, justamente al año siguiente de la caída del muro de Berlín. Hay que contextualizar eh, cómo se da la separación de las antiguas ex repúblicas soviéticas socialistas a partir no solamente de la caída del muro de Berlín, sino de estas dos cosas que impulsó Mikhail Gorbachev, recientemente fallecido, quien fuera líder de la Unión Soviética, y que fueron la glasnost y la perestroika, una profunda reforma política y otra una apertura económica también total, que cambió la relación de Rusia con el mundo y la relación particularmente de los países que luego se desprendieron de la Unión Soviética. Vladimir Putin es una persona que creció y se formó en la KGB y que forma parte de esa visión nostálgica que quiere recuperar el poderío antiguo militar que tenía la Unión Soviética y va, pues en mi opinión, por la absorción de lo que fueron exterritorios de la Unión Soviética. Y en ese contexto, cuando eh, intentó poner a un presidente a modo en Ucrania, con todo su apoyo, y sí lo puso, pero ese presidente en Ucrania había prometido en la campaña que en el año 2000, desde el año 2004, que iban a ingresar con un tratado de libre comercio a la Unión Europea, lo cual entusiasmó sobre todo a las nuevas generaciones de ucranos, y resulta que a la hora de estar en el gobierno desconoció ese acuerdo y más bien se alineó con la política geopolítica y los intereses de la Unión Soviética. Eso provocó un movimiento que se llamó un movimiento que le llamaron Movimiento Naranja, que fue una irrupción en la plaza de Kiev. El Euromadán se llamó el fenómeno. Fue algo así como el 2 de octubre mexicano, donde miles de jóvenes, pero no tan jóvenes también, salieron a marchar reclamándole al gobierno que querían ser parte de Europa y el gobierno terminó reprimiéndolos. Finalmente llegó al poder este presidente que, por cierto, fue algunos años un famoso cómico, un famoso actor muy popular, pero que ha, en mi opinión, dado muestras de valentía. Entiendo muy claramente la postura, Rafael, de que por un lado está la Unión Soviética, perdón, Rusia viendo la amenaza que eventualmente significaría el ingreso a la OTAN, que es ya no una alianza comercial, sino una alianza de carácter militar, y la preocupación de tenerlos pues como vecinos. No sé tú qué opinas al respecto, pero en mi opinión, Sí. bajo esos argumentos, pues cualquier país podría invadir a otro, como ahora nos está pasando con los norteamericanos, con el narcotráfico, donde ya hay intenciones de intervenir militarmente porque estamos afectando a la población de ese país con el fentanilo. No Sí, sé tú cómo lo ves. sí, correcto, Juan Carlos. Creo que es muy válido el punto de vista porque realmente yo sé que tú también eres una gente que escudriñas, buscas. Y por el otro lado, lo que veo es que coincide mucho con la enorme, ¿verdad?, fuente de información que mantenemos, porque estamos aquí pegaditos. De los dos protagonistas, aquí tenemos pegado a Estados Unidos, innegable,
Y tú lo sabes muy bien, para poder acceder a la información de allá, tenemos que brincar las plataformas por Odyssey u otra manera para poder ver a RT o a CGTN, Rusia, China o RAI, ver cualquiera de la India, en fin, buscarle. Pero lo que podríamos ver, porque es muy cierto, o sea, si vemos la historia que estás planteando, es cierto porque definiste muy bien la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y cuando llega la transición, lo que yo veo aquí, podríamos ver la siguiente lámina, es que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, la OTAN le llamamos, ¿no? Pero sabemos que el director, pues, es Estados Unidos el que mueve ahí. Yo le llamo tristemente esta gente sometida de los europeos, porque aquí vamos a aclarar algo, ya veremos luego en la parte de Minsk. Pero, ¿qué sucede? Señalan a la Federación Rusa como una amenaza para todos los demás países, empezando los que le rodean. Pero aquí vamos a checar algo que yo sé que tú lo conoces en dato, es algo que Estados Unidos, llámese OTAN, ¿verdad? Pero sabemos que Estados Unidos que comanda, tiene casi 800 bases alrededor del mundo. Entonces, si vemos este país que está comandando la OTAN, que tiene 800 bases, y ahí va hacia la Unión Soviética, no han negado, a la ex Unión Soviética y Federación Rusa, ellos no niegan que su plan es seguir fraccionando a ese enorme país, porque decían que es injusto que tenga tantos recursos. Eso fue hablado por legisladores norteamericanos. Entonces, la Federación Rusa al día de hoy, no sé si me falte o me falle el número, Juan Carlos, números más, números menos, creo que llega a siete posiciones, incluyendo todo en lo que va con lo de el grupo que él tiene ahí en los países cercanos. Entonces, si estamos viendo un Estados Unidos que cada vez se acerca más, vamos a ver qué pasó con Estonia, Letonia, Lituania, que son los que más se mencionan ahí, Georgia también. En Georgia sí pasó algo similar que lo de Ucrania. Entonces, desde ahí podemos ver, analizando el desbalance que hay. De este lado está una OTAN comandada, entiendas, Estados Unidos, con una gente que tiene casi declaradas 800 bases, las que no se sepan. Le lleva más de 700 bases a la Federación Rusa, y con una diferencia. Estados Unidos está acercando a la Federación Rusa y a China. ¿Por qué? Ellos se lo dijeron claramente, Estados Unidos, yo no te estoy poniendo ni a México ni a Canadá como una base militar mía, es más, no ha sido ni Cuba. Ese sería un punto de partida, y lo asentamos en la siguiente lámina para que puedas continuar en la narrativa, Juan Carlos. Aquí es otra posición que queda más claro. Ahorita, como ya traen a China en el salsero, ¿verdad? Irán, que es la otra parte que no se alineó con ellos, y ahí está la Federación Rusa. Pero ahora solo vemos en la parte de Europa y esa parte del Oriente Medio, Oriente Lejano, donde vemos toda esa serie de bases. Pienso, porque yo no soy prorruso, nada más hablo que si fuera al revés, si Rusia estuviera poniéndole en México o en Canadá bases, opinaría lo mismo a favor de Estados Unidos en cuanto a ese análisis. Así es que yo creo que lo que hizo, concluyo en este punto, exactamente la unión de Ucrania o el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, nunca se opuso Rusia. Él se opuso, como bien mencionaste, a su ingreso a la OTAN. ¿Por qué? Caso concreto, en Georgia ya tuvo que pararlos y dijo, ya señores, ya me juntaron a todos, ya le paramos aquí. Ustedes, donde ponen un ingreso a la OTAN, ya tienen justificado poner armas, entonces me le estás rodeando y me estás poniendo de proyectiles, y tú estás lejos, Estados Unidos, de tu territorio, y mientras yo tardo unos minutos en llegar, más de 10 minutos, tú tardas 3 minutos en bombardearme. Creo que es una cuestión válida, ese es el punto de vista al que me inclino, y pienso que lo que hizo la Federación Rusa lo dejó muy claro. Dijo,
puede entrar a la Comunidad Europea, puede entrar lo que sea, que siga como Georgia. Nada más a la OTAN no, porque ustedes tienen la cláusula quinta que dice que ya si entramos en conflicto, entonces el problema, la bronca va a ser con toda la OTAN. Creo que desde ese punto de vista es sano para cualquier país. Juan Carlos, adelante. Bueno, qué bueno que haces ese contexto, porque mira, de hecho, de facto, o sea, de hecho, ya prácticamente con todo el apoyo de Estados Unidos y de Europa, aunque no haya suscrito el presidente de Ucrania ni el gobierno de Ucrania un tratado, su ingreso a la OTAN, pues prácticamente toda la OTAN lo está apoyando ya. Sí, lo que quería evitar Putin, pues prácticamente en los hechos está sucediendo. No solamente están dando cobijo, están financiando la guerra con armamento, dinero, y esto ha hecho que cumplamos ya un año de resistencia por parte de un país que tiene 37 millones de habitantes, bastante grande, es decir, y que está acostumbrado a esto, a tiempos difíciles. Yo creo que va a haber el problema para Putin es el tiempo y el costo político, económico que le va a provocar esta guerra, derivado también de las sanciones económicas que, que tiene Rusia. Por otro lado está la energía, el petróleo, sobre todo el gas, que Rusia le vendía particularmente a países como Alemania. Entonces, lo que estamos viendo es un reacomodo de piezas en el tablero geopolítico internacional de algo que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues no terminó de resolverse. Stalin ya estaba, después de Lenin, después de derrocar al zar, implementando el comunismo en la Unión Soviética, y uh, sin embargo se sentó con Churchill, Winston Churchill, se sentó con Franklin Delano Roosevelt para firmar una alianza que hizo que pudieran echar por fin a los alemanes, primero de Francia y luego de otros países, y prácticamente sitiar a Hitler y aislarlo y provocar su derrota final. Pero el problema es que se terminó la guerra, pero comenzó otra guerra, que es lo que por muchos años se llamó la Guerra Fría. Y es que con modelos políticos y económicos antagónicos, pues persistió esta idea del anticomunismo en los Estados Unidos y persistió por allá el anticapitalismo en lo que era la Unión Soviética. Pero el ejemplo más crudo de ese arreglo mal hecho posterior a la Segunda Guerra Mundial es pues la antigua Alemania occidental y oriental, un país partido en dos, un país empobrecido bajo el dominio ruso, bajo esta alianza con los rusos, con un modelo socialista, y un país próspero que era la Alemania occidental, apoyado por las economías de Occidente, particularmente Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y bueno, esto concluyó en 1989 con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Quien lo hizo no fue Estados Unidos, fue Mikhail Gorbachev, lo señalaba anteriormente, el que decidió hacer esta reforma política y entramos en un periodo de paz, entre comillas, donde cabos sueltos, como esta relación de Rusia con Ucrania, con Georgia, como lo mencionabas, con Chechenia, ya vimos la guerra que se dio también por motivos raciales en Bosnia, Herzegovina y otros países de la ex Europa del Este, eh, eh, sigue estando pues la Guerra Fría, que ya no es tan fría, pues ya está costando muertos, muchos muertos de ambas partes, por el control hegemónico del mundo. Y efectivamente, Estados Unidos es una megapotencia militar, y cuando hablamos de las posibilidades de utilizar armas nucleares, pues estamos hablando prácticamente del exterminio de buena parte de los seres humanos que habitan este planeta. Es una guerra que no ganaría nadie. Así que desafortunadamente no queda, hay que mencionar que el gobierno de México, independientemente de la postura del presidente López Obrador, casi simpatizante con Putin,
de la bancada del PT, que recibió al embajador de Rusia en el Congreso, junto con otros diputados de otros partidos, salvo esas posturas muy particulares, pero la posición de José Ramón de la Fuente, que es nuestro representante ante Naciones Unidas, fue de reprobación total, con el voto casi unánime de países, salvo este bloque que mencionabas, de la India, de China, de Corea, de Irán, de Corea del Norte. Lo que hicieron fue reagruparse, pues los enemigos tradicionales del imperio norteamericano y de los europeos, y por otro lado las otras nuevas hegemonías mundiales que representan por su tamaño, por el tamaño de sus economías, particularmente Rusia, la India y China, que son sumados pues países enormes que ocupan buena parte del mapa mundial. Entonces, eso es lo que estamos viendo, pero yo me alinearía por una postura afín al derecho internacional, y la postura debería y debe ser reprobar la invasión de Ucrania, independientemente de los motivos que por amenazas represente la cercanía con Ucrania. Firmar la paz podría ser un acuerdo de decir, está bien, sé europeo, ten libre comercio, pero el día que me pongas una base militar, ese día me estás declarando la guerra. ¿Qué pasó? En vez de advertir o firmar una paz condicionada a no convertirse en una amenaza militar como vecinos, lo que ahora estamos viendo es que prácticamente la OTAN está metida de lleno en Ucrania, y bueno, la paz depende de un hilo, depende de el humor social de los dirigentes mundiales. No sé tú qué opinas. Correcto. No, bien, es en la historia que llegue. Yo quisiera ver exactamente, porque sí mencionaste bien lo de Mikhail Gorbachev para llegar, y es cierto, es que tenemos dos etapas. Tenemos la exunión de repúblicas soviéticas socialistas y la Federación Rusa. En este cambio, la exunión de repúblicas soviéticas socialistas, también recordamos, me acuerdo muy bien eso, la Glasnost y la perestroika, que según fue la transparencia y la anticorrupción, que parece que ese es un cáncer de todo el mundo. El asunto viene que obviamente se ha mencionado mucho cómo se chamaquearon a Mikhail Gorbachev, porque cuando se deshace, habló precisamente, creo que fue Bush padre o alguna cuestión de los que estaban ahí platicando con él, no sé si Reagan o Bush o algo, uno de ellos, el presidente que estaba en turno, ahorita se me va, acuerda con Mikhail Gorbachev. Ahora pero imagínate, no acuerda de palabra, ¿no? Como diciendo, pues acá somos cuates grandes, y hay una cosa que es históricamente, ahí está real, que el Pacto de Varsovia, que tenía la Unión Soviética con sus satélites, y la OTAN, Estados Unidos, con sus satélites, fueron creadas exprofesamente para esa temporada. Se quedó el asunto que la OTAN se disolvía, se disolvió el Pacto de Varsovia, y ahí quedaba todo. El error que llegan es que no se firma, y eso también es real. Cuando dicen, bueno, es que quedaron de palabra con Mikhail Gorbachev, han dicho palabras se las lleva el viento. Y la otra cuestión viene muy claro, muy clarito. Simple y sencillamente la OTAN prosigue. Entonces, yo solo analizo, no soy pro nadie. Vamos a ver el acuerdo de Minsk, la siguiente lámina. Ya hablamos de la Federación Rusa, ya no la exunión de repúblicas soviéticas. Ahora ya estaba Medvedev, inclusive recordemos que estuvo ya el que sucedió, aquel medio que le encantaba el alto octanaje tomarlo, y después lo de Medvedev, y ahora exactamente, y después ya llegamos a Vladimir Putin. Aquí recordemos esto. Exprofesamente, el problema de Ucrania tiene 14 años, donde antes de lo de Crimea, antes de lo del Donbass, ¿verdad? Donetsk y Lugansk, que ahora ya ha ampliado a otros lugares, como es Zaporilla, Gerson, no sé, algunos otros puntos más, porque esto prosigue.
El caso es que acordaron, y algo que no le gustó a Estados Unidos, por supuesto, es decir, ¿por qué no me meten en la mesa si yo soy el mero mero? Sin embargo, ubicaron que fuera Ucrania, a quien tú mencionabas, creo que era de apellido Poroshenko, o por ahí va el apellido, el que estaba antes de este que está ahorita, que a mi opinión yo le llamo un verdadero títere a Zelensky. Estaba también François Hollande, creo que de Francia, teníamos, estaría, creo, Angela Merkel, o algo así, teníamos en Alemania, y estaba obviamente el de Bielorrusia y la Federación Rusa, por supuesto. Estos 5, hace un poco más de 14 años, les pedía a la Federación Rusa que ya no estuvieran esas agresiones. O sea, decían ese pueblo, ¿por qué? Porque lo que traían era quitar el lenguaje ruso, quitar la cultura rusa, y dice uno, bueno, imagínate que fuera de México, que quisieran quitar nuestro idioma y quisieran quitar nuestra cultura, nada más porque ahí venía arrasando el interés estadounidense, porque es innegable, es innegable. Entonces, la Federación Rusa pacta el acuerdo de Minsk, porque fue ahí en la capital de Bielorrusia precisamente, y creo que hasta hablamos del Minsk II. Bueno, ahí acuerdan de que ya no iba a haber ningún problema, que puede entrar en la cuestión económica, solo la OTAN no, dijo la Federación Rusa, algo que yo insisto, ahorita, contemporánea y actualmente, creo que es válido decir, no me pongas armamentos enfrente, que si lo están haciendo ya es tema ahorita en bemol, pero ahorita estamos hablando el origen, para que haya un efecto y una causa. En ese entonces se prometen que iban a hacer algo bueno, ¿ok? Sale Poroshenko, sigue el acuerdo de Minsk II y ya aparece Zelensky. Si tú recuerdas en los videos, Zelensky sale riéndose, burlándose cuando está hablando Vladimir Putin, quitando la seriedad que tenían Angela Merkel, ya estaba para ese entonces, creo, el actual presidente de Francia, en fin. Y hace unos meses Angela Merkel acaba de reconocer la señora que dijo, los acuerdos de Minsk los utilizamos en convenio con Estados Unidos para engañar a Rusia mientras estábamos fortaleciendo Ucrania. Entonces eso es lo que yo analizo, el país que haya sido, Juan Carlos. Si lo están utilizando para engañar y armar y meter, pues también ahí no es sano. Entonces creo el que sea. Entonces dice él, bueno, si ya tomaste la decisión de ahora, por eso tantos proyectiles y me vas a aventar, correcto, voy a hacer esta intervención, llámese invasión, llámese operación especial, llámese como sea. Él avienta eso por su supervivencia, me suena razonable decir, tengo años pidiendo que no me pongas armamentos en mi frontera. Y entonces le dicen, pues yo te la sigo poniendo. Entonces dice él, pues ¿sabes qué? Voy a invadir o voy a hacer la operación militar especial. ¿Por qué lo hizo? Digo, he platicado para esto con algunas gentes que saben más de milicia, ahora yo estoy muy ignorante en eso, pero cuando me dicen, fue algo muy lógico, dice, mira, si se esperaba la Federación Rusa a que Ucrania entrara a la OTAN, de todos modos iba a tener este mismo problema, con la diferencia de que ahora sí entrarían directamente los países de la OTAN. Ahorita, como tú bien mencionas, Juan Carlos, pues es un cinismo. Ya se descararon, pero uno dice, ¿por qué se descararon? Nada más no llegan ellos directos, pero le están aventando a Ucrania todo el armamento, le mandan soldados para dirigir, es cierto, tienes razón. Hay dirigentes militares ahí que han quedado muertos, los han encontrado, los que encontraron también en las partes que ya ha avanzado la Federación Rusa. Entonces dice uno, ¿a dónde hemos llegado como mundo? ¡Qué descaro! ¿Qué están haciendo? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué sigues amenazando a alguien que nada más te dice, no me pongas armamento, mételo a la comunidad económica, háganse compadres, háganse todo, pero tú insistes en ponerme armamento y ahí vimos casi 800 bases. No es un derecho
¿Qué haría Estados Unidos si Rusia insiste que México entre de su aliado y le quiere poner unos proyectiles? Nada más lo que pasó en Cuba. Entonces creo que sería el derecho de cualquier país de no meterlo. ¿Por qué invadió la Federación Rusa? Porque dijo, mejor te invado ahorita, puedes mandar armas, pero tú no puedes venir aquí porque si no es otra, al menos le rebajo la presión. Sin embargo, ese es el problema latente. ¿Por qué presionar? Porque son intereses estadounidenses moviendo a los europeos a su antojo. Hoy mencionabas, concluyo con esto, Juan Carlos, mencionabas el daño que le hacen a la Federación Rusa. Yo ando en el día metiéndome para ver lo del Producto Interno Bruto, en general de ellos. Mira, ¿le ha hecho más daño a Europa? Claro que le ha hecho daño a la Federación Rusa, pero son reconocidos por propio Inglaterra o por JP Morgan, que Rusia, la proyección que tenían de más de 20% de pérdida del Producto Interno Bruto, tiene 2 o 2.5. Y Europa llega a estándares de 8, 10 y hasta 20. Inglaterra tiene problemas. Alemania, que hoy bien mencionaste, ¿qué daño le hizo a Estados Unidos al bloquearle el petróleo? Porque le quita el petróleo económico y hoy se lo vende 3, 4 veces más caro. Y no solo eso, Estados Unidos le da puntilla ahorita a Europa, dice, voy a hacer mi ley en Estados Unidos y voy a darle bonos a tus empresas que se vengan conmigo. Hoy Europa tiene problemas. El petróleo ruso está aumentando en más de 1 millón, de 2 millones pasó a 3 millones, hablamos de febrero de este año. Las flotas navieras están trabajando, ya lo entregaron. Gran parte del mundo está trabajando con Rusia, la India, China, que son los más grandes. Ahora los navieros griegos ya le vendieron más de 500 petroleros. Entonces, el daño realmente lo está llevando Europa. La Federación Rusa no, nos están mintiendo. Otra cosa, ¿por qué no le deja de comprar Europa el petróleo a Rusia a través de la India o a través de China mismo? ¿Por qué no le deja de comprar el uranio enriquecido el propio Estados Unidos y Francia directo a Rusia? Porque no les conviene. Y sin embargo, ellos están financiando ahí. Esos son los intereses muy feos que hay. Hoy le llamaste la Guerra Fría, efectivamente. Yo ya le llamo una guerra congelada, Juan Carlos. Que nada más nos traen a nosotros peloteando de uno y de otro lado del mundo. Adelante, Juan Carlos. Lo último que decías, pues es muy interesante. Nadie está peleado con su cartera, nadie está peleado con su comida. Y lo cierto es que no es fácil sustituir la enorme dependencia que se generó de varios países, con particularmente no tanto el petróleo, sino el gas europeo. Y también hay una cosa que hemos como omitido un poco, y es que por el lado de Ucrania, donde está Crimea, que fue donde invadió primero Rusia, este, y la zona del Donbass, no tenía acceso al mar y ahí tenía problemas que afectaban sus intereses económicos. Acá pasa un poco lo que pasó con Chamberlain, recordarás, y Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Chamberlain visitó a Hitler cuando apenas llevaba invadido 1 o 2 países, creo que la República de Checoslovaquia y aparte Polonia, y se comprometió ahí Adolfo Hitler con él a que ya él iba a parar con las invasiones. Chamberlain regresa, el primer ministro de Inglaterra regresa confiado en eso y se tardó menos en regresar en que Hitler siguiera invadiendo. Entonces ya con estas lecciones históricas, pues queda la desconfianza. Lo que estamos viendo, como dices tú, es como decimos, es una guerra de supervivencia, de hegemonía militar, donde se están realineando los intereses dependiendo de las necesidades de cada país. Está claro que hay hoy una mala relación entre China y Estados Unidos, que hay un bloque representado para países como Irán que no se quieren someter a los Estados Unidos y que tienen pues mucha población y tienen armamento, o sea, no son guerras fáciles. Acuérdate que acaban de salirse de Afganistán. Me pregunto si Ucrania será el próximo Afganistán, donde todo el mundo se vuelva a salir y el saldo sea todos los muertos que aportaron el pueblo de Ucrania, que a mí es lo que más me duele y lo que más me sensibiliza. Ahora,
hiciste una acotación bien importante y yo aplaudo lo que haces, porque lo que dices, porque efectivamente yo veía mucho la RTV hasta que se canceló en todos los programas. La, y yo decía, ya me está cayendo bien Putin, cosa rara en mí, porque se encargaron de construirle una imagen de mucha empatía con la visión occidental, de mucho carisma. Y yo creo que fue una preparación para lo que venía. Es cierto que los algoritmos, ni siquiera las grandes medios y las grandes cadenas, también los algoritmos hacen la tarea de abastecernos de información para reforzar lo que nos quieren inculcar en la cabeza. Y obviamente si uno está del lado de Ucrania o está del lado de, no es que del lado de Rusia, procurando entender y escuchar a la otra parte, pues empezará a recibir por todas las vías posibles, por todas las redes sociales, información al respecto. Entonces, la gran pregunta que yo haría finalmente es, ¿en qué afecta a México todo esto? Yo creo Correcto. que nos guste o no, nosotros hemos con el Tratado de Libre Comercio creado una enorme dependencia, no de nosotros hacia ellos, sino de viceversa. No es que seamos amigos, simplemente tenemos intereses económicos en común muy grandes y ya no podemos destetarnos de esa relación, ni México, Estados Unidos, ni Estados Unidos Sí, de México. Entender cómo sí. funciona la A doble, geopolítica, a cómo doble. funciona el reacomodo de los países en el mundo de acuerdo a sus propios intereses. Ahí tienes China, que se convirtió en una superpotencia económica, y ahí tienes a un presidente, por ejemplo, como Donald Trump, que prohibió incluso la venta del uso del TikTok, la venta de los celulares Bien. de la empresa, si no me recuerdo mal, Huawei. Huawei. ¿Por qué? Porque sabe que a través de esos instrumentos, como ellos mismos lo hacen en Estados Unidos, te están oyendo todo el tiempo, están escuchando tus opiniones, tus temas de conversación. Y bueno, yo recomendaría mucho, si me permites, porque creo que ya estamos al final del Mm, programa, a un autor reciente que estoy leyendo, que es un ex asesor de inteligencia militar español que se llama Pedro Baños. Tiene tres títulos, pero estoy leyendo cómo se domina el mundo y el poder de la mente, para decir en un lenguaje muy llano cómo funciona. Esto nos remite a la novela de 1994 de George Orwell, ese mundo teledirigido donde todas las grandes masas tienen una forma uniforme de pensamiento de acuerdo a los intereses del poder. Lamentablemente, a falta de espacios de debate, de discrepancia, o más bien de puntos distintos de vista, como este, por ejemplo, que son muy sanos para generar inquietud en los que nos están escuchando, lamentablemente tenemos un instinto gregario que pareciera que lo que nos obliga es a reagruparnos, ¿no? Esa llamada de la tribu, escribe Vargas Llosa, donde la gente prefiere cobijarse, como lo estamos viendo en la polarización en México. Ahora resulta que si no eres chairo, eres fifí, y yo la pregunta que digo, y si yo no me siento identificado con ninguno de esos dos polos, entonces ¿dónde quedamos? Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Pasó con el Brexit, que tuvo menos de un punto de diferencia y tomaron una decisión importantísima de la que ya están arrepentidos en ese país, en Inglaterra, en la Gran Bretaña, y así está pasando en las elecciones y en la democracia en todo el mundo. Entonces, correcto. creo que valió la pena que me hayas brindado esta oportunidad de charlar sobre un tema que al parecer no nos debería interesar o no nos afecta, No, al pero nos contrario. afecta más de lo que imaginamos, Claro, porque claro, además esta zona de Ucrania y de Rusia es uno de los principales productores de granos a nivel claro. mundial y México tiene una dependencia enorme. Hoy empezó ya la disputa por el maíz transgénico. Nosotros compramos ya no solamente maíz, la mayoría del maíz que consumimos, compramos frijol, Sí. compramos Ok. trigo, compramos prácticamente todos esos granos. Entonces, por un lado está el tema energético, gas, petróleo,
por otro lado están las cadenas de abasto. Fíjate, un beneficio que ha obtenido México es el llamado nearshoring. Estados Unidos está atrayendo a sus empresas de China, se está atrayendo a sus empresas de Asia, está rompiendo sus vínculos comerciales con países en los que ya no confía, y le guste o no, le caiga bien o no el presidente López Obrador a los gringos, pues resulta que el aliado más conveniente es México, y hay más de 500 empresas haciendo cola, como Tesla, detrás de Tesla, para venirse a instalar, y en ese sentido veo un futuro muy promisorio para la economía mexicana, que está llamada, a pesar de nosotros los mexicanos, a convertirse en una potencia económica mundial. Correcto. Querido Rafa, muchas gracias. No, no, al contrario, todavía vamos a ir a unos 2 minutitos todavía. Mira, y real es cierto, se está trayendo, como dices bien, estamos hablando porque las de los chips, ¿verdad? Lo de Taiwán, en fin, traer de China, pero también las europeas. Hoy te mencionaba, se está trayendo todo, es un agujero negro, y es cierto, cada quien ve su conveniencia. Yo creo que eso sería inclusive otro tema especialito para verlo, porque Tesla no cierra su fábrica en China. Tesla solo amplía la gigafábrica que le llama, que es interesantísimo, le pusiste esto y ese va para otro programa. Mira, en el caso que comentabas ahorita, exactamente bien para lo que ya no se ve, el Russian Today o el CGTN de China, que es interesantísimo en parcial, español, pero ver las de India, mira, la propia italiana que va balanceada, o las completamente al otro lado, que son Deutschland, la alemana, o Francia también, que nos lo manda en español. Ya no se diga CNN, ya no se diga CBS, ya no se diga... Nosotros, tienes razón. Agencias de propaganda. Exacto, la infodemia, y es la guerra híbrida, lo que tú bien mencionas, y realmente nosotros estamos no solo bombardeados éramos antes por los otros, sino seguimos bombardeados por los de Estados Unidos, y nos censuran la manera de sopesar. Y mencionabas también algo interesante, Juan Carlos, lo de la balcanización, lo de la ex Yugoslavia. Ahí estaba Joseph Broz Tito, no se me olvida porque es un hombre que admiré por lo que pudo unir toda la serie de religiones inclusive, que unió, creo que no sé si eran 12 micropaíses. Nada más se murió él y se fue todo. Pero ¿qué pasó en la balcanización? Esto vale la pena recordarlo. No fue problema del bloque ruso. La balcanización fue el abuso de Estados Unidos con la OTAN, que llegaron, acuérdate, Serbia, Bosnia, Herzegovina, llegaron a meterse a bombardear, a hacer masacres terribles. No pasó nada. Nada, porque siempre, mira, llámale a Afganistán, Irak, ¿quién más te gusta? Siria, Libia o desde Vietnam, nunca pasa nada, nunca. Pero realmente la balcanización fue ese problema. Serbia sigue apoyándose con Rusia y lo traen como pelón de hospicio. Entonces la balcanización realmente es uno de los problemas de impunidad de Estados Unidos. Eso es lo que yo voy con la OTAN. Ahora vamos a esto también. El problema, Rafa, es que los muertos los ponen en los países. Por eso, no, claro, eso es una tragedia. Las potencias y los muertos y la tragedia humana. Totalmente. La tragedia no la podemos... Y mira que aquellos sí sufren la tragedia y nosotros la imaginamos. Pero la realidad es quiénes la provocan. Entonces, si vamos al acuerdo de Minsk, para esto que estamos infiriendo del programa de hoy, el acuerdo de Minsk, desde antes de Crimea mismo, fue por eso Minsk I, luego vino Minsk II para lo de actualmente. Ahí dijo la Federación Rusa, no miente, dijo, señores, nada más no sigan matando rusos ni sacándolo demás ya, y no hay bronca, métanse todo menos a la OTAN, no me pongan armas. No lo pararon. ¿Quién lo provoca? Lo provocó la parte de OTAN, entiendas, Estados Unidos. Angela Merkel, si no lo hubiera dicho ella, pues a lo mejor seguiríamos en la duda. Tuvo el valor esta señora de decirlo, ya que vio tanto cómo han dañado a Alemania, que este presidente no es ni la mitad de lo que hizo ella, a ojo de externo. ¿Qué dice ella? Engañamos a la Federación Rusa mientras rearmábamos Ucrania. Todo eso, cambiémonos de lugar y veremos que no es correcto. Entonces,
vemos que Estados Unidos, pues sabemos cuál es la industria número uno, hombre. No va a cerrar, abrir su mercado si su cliente está. Entonces, esa es una realidad. Los focos de guerra son los mercados ideales para las fábricas de armamento. Entonces, estamos viviendo esto. Hoy China pide que se sienten, Ucrania, Rusia, lo que sea, Estados Unidos dice no, ¿por qué? No me conviene. Entonces estamos envueltos en esa melee. El otro punto que podríamos tocar, podríamos ver una lámina, son varias, pero nos da el tiempo, por favor. Las manifestaciones que se están dando, tenemos una lámina aquí, y tú lo sabes, Juan Carlos, el Reino Unido, Inglaterra está teniendo unas protestas enormes por la inflación, tienen problemas de alimentación, ahora les está pesando lo del Brexit por la Federación Rusa, le echan la culpa, todo Putin, ¿verdad? Alemania está teniendo protestas enormes, curiosamente Francia, el país de la democracia y la libertad, es el que le ha puesto junto con Alemania las golpizas más fuertes a sus propios ciudadanos por estar protestando. Entonces, esas protestas van, porque hoy decías muy bien, nadie está peleado con su alimento ni con su bolsillo, y la gente lo está resintiendo. Entonces, aquí viene la pregunta para decir, a ver, está Stoltenberg de la OTAN diciendo, aquí tenemos que seguir golpeando. Está la señora que representa von der Leyen y dice, vamos ganando y sigamos aplicándole. Van más de 10,000 sanciones. Por aquí tengo el número, creo que son más de 14,000 sanciones a la Federación Rusa. El caso es que a ellos no, sí les afecta, pero no como Europa, y Estados Unidos trae lo que ahorita dijiste muy interesante. Me voy a traer las empresas que pueda y las europeas también. Hoy estamos hablando menos de 48 horas. Ya se están poniendo en pleitos Alemania con von der Leyen. Bueno, esto va a terminar así. Alguien está ganando mucho, la verdad, que se llama Estados Unidos. Tienes razón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estados Unidos está bajándole a todos. Segunda, la Federación Rusa no le están haciendo el impacto que le hicieron. Le sigue comprando uranio enriquecido a Estados Unidos y Francia. Gana en el petróleo. Rusia vende 1 millón de barriles diarios más que antes, aunque le hayan bajado. Entonces no está perdiendo. Va a invertir 50,000 millones de dólares en Bielorrusia para una fábrica así, de naves de guerra, etcétera. Bueno, todo eso estamos viendo que no ha resultado. Y como tiene razón, vamos a checar qué hacemos nosotros. Vamos a cerrar con esta lámina, Juan Carlos, si me permites. Tenemos la última lámina, producción, porque es mejor siempre el enriquecimiento de la plática. Esta es la de protestas. Vamos a la última lámina que teníamos para el día de hoy. Brinquemos, por favor, para mejor destinar el tiempo en la salida con nuestro invitado. Esto, Juan Carlos, ve que tiene unos días porque Argentina tiene problemas de la aviación. ¿Cuándo tuvo problemas de la aviación? Cuando Inglaterra le dice lo de las Malvinas son mías, no tuyas. Recordemos que estaba la Dama de Hierro, vinieron y se posesionaron. Argentina le habló a la OEA, Organización de Estados Americanos, donde está otro títere que es Almagro, y se supone que la OEA es como la OTAN, pero para nosotros. Y dice que si un país extranjero a la OEA interviene, todos los países debemos atacarlo. Estados Unidos no se metió, y no solo no se metió, le dio información privilegiada, y todavía el actual presidente Joe Biden, en ese entonces era legislador, y él lo declaró abiertamente, dijo, no hay ninguna duda a quién vamos a apoyar a Inglaterra. Eso es en la OEA, ese es Estados Unidos. Argentina no se ha podido armar de un avión porque Inglaterra y Estados Unidos lo tienen bloqueado y dice, donde hay un tornillo donde participa en un avión Estados Unidos, no te lo vendo. Por eso no ha podido comprar ni coreanos del sur. Hoy quiere comprarle a Rusia o a China, ya te imaginarás. Y habló esta legisladora estadounidense de origen cubano, obviamente, ¿verdad? Heredera de Batista, y dice, los Estados Unidos se van a quedar con los brazos cruzados y les dijo que se les va a acabar hasta de lo que se van a enfermar si le compran. Y concluyó diciendo, ¿quieren pertenecer al mundo libre o al mundo esclavizado?
Entonces el mundo libre para Estados Unidos es: no tienes soberanía, haces lo que yo te digo y sigues amolado. Eso es lo que nos ofrece Estados Unidos a nosotros. Esa es la cuestión por la que hoy estamos analizando de los dos protagonistas. Juan Carlos, algo, yo sé que hay muchas cosas que ver, pero algo que quisieras, por favor, plantear. Tenemos 2 minutos, por favor, que se me haya pasado a preguntar y que desees para el epílogo del programa. Me da muchísimo gusto haberlo compartido, como siempre. Decías algo muy importante que también hay que entender. La cultura occidental engloba a lo que fue después de los 1000 años de Roma el cristianismo, y de ahí engloba a todos estos países que están bajo el cobijo de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, en una serie de valores que nos identifican. Por eso no entendemos acá cómo funciona la cultura en la India, en China e incluso en la propia Rusia. Nos parecen completamente exóticos porque ellos tienen otra manera de ver el poder. Lo que está queriendo el mundo occidental y ha tomado fuerza es que los valores de lo que se conoce como la democracia, la separación de poderes, la libertad de expresión, los derechos humanos, una serie de conceptos que consideran universales, no lo son precisamente para otros países, y no porque no estén de acuerdo en algunas cosas, sino simplemente porque tienen una visión producto de culturas muy milenarias, como es el caso de China, muy diferentes. Y eso también es un problema de comprensión de la geopolítica a nivel mundial, porque nosotros tenemos una visión desde nuestra trinchera y desde nuestra cultura que no es la que ellos tienen respecto de Occidente. Por ejemplo, decían que cuando se quiso instalar una mezquita en Rusia, Putin les dijo a los musulmanes que con gusto lo haría, pero el día que a él le permitieran instalar en un país musulmán una iglesia ortodoxa, lo cual pues no estuvieron de acuerdo. Y ese es el problema que en Occidente está ahora dando, y está junto con la migración, que implica no solamente seres humanos, también cultura, generando una transformación profunda en esas sociedades más plurales, más complejas. Pero el tema de fondo es culturas distintas, historias distintas, y nuestra visión, que es la visión occidental, en la que yo me identifico y que no me permite a veces, como tú lo dices, poder ver otras realidades, a pesar de que me interesa investigar otra manera de ver las cosas con otras fuentes de información. Pero creo que fue muy provechoso platicar. Totalmente. Esta salida, este punto que dices del enfoque a la geopolítica, totalmente de acuerdo. Es exactamente el que tenemos que comprender esas diferencias, y aparte también le voy a llamar la palabra llana, el agandalle que también se hacen unos con otros, lo de los cereales que comentaste muy bien. Pedían que salieran los cereales, y tú te acordarás que de casi, creo, 90 barcos, algo así más o menos, dijeron, y Rusia dijo, se los voy a regalar a países pobres. Dijo, mándelos a África y le voy a dar a los más pobres del Oriente Lejano. Y te recordarás que esos barcos nada más pasaron el ladito del Bósforo, se los llevaron a Europa y nada más mandaron 2 barcos, uno a África y el otro creo que fue a Yemen. Entonces, eso es ahí donde vamos, que exactamente querer imponer a la fuerza y no comprender y respetar la otra cultura que llegue. Ahí siento que está fundamental, totalmente de acuerdo. Juan Carlos, sabíamos que pues, se va como agua, esto se va como agua, el espacio, cuando están estas exposiciones analíticas, siempre con un marco de civilidad, como te digo, que es algo valiosísimo, en la profundidad de las cosas, y creo que aquí, en estos puntos de divergencia y de encuentros, es donde sale ganando el teleauditorio, y te agradezco muchísimo tu participación como siempre. Así que pues hemos llegado al final del programa de hoy en Economía y Mercados. Lo esperamos en el próximo especial de alto nivel, siempre con temas interesantes que usted nos sugiere. Hasta pronto.